Y aclaro que, a pesar de las diferencias políticas que tenemos aquí, hemos sido bastante respetuosos. Y precisamente tenemos un turno y el senador Armenta pidió hablar de lo que había hablado en tribuna y se le cedió allá en la prensa el lugar por respeto a su jerarquía y a su posición. Y eso retrasó el que yo estuviera aquí. Y hoy mismo, al principio del orden del día, había acordado un reglamento y un orden, y se le dio la palabra al presidente del Congreso porque quería expresar algo. Entonces, hay que también ser caballerosos, y yo estoy aquí porque tengo derecho a hacerlo, y tengo mi fuero y mi derecho a participar. Compañeras y compañeros de esta comisión permanente, los medios de comunicación han dado informe estos últimos días de que un grupo de 52 personas, 50 de ellos migrantes, fueron secuestrados este 15 de mayo cuando viajaban en un autobús rumbo a la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Los primeros reportes señalan que los migrantes tenían permiso para transitar por México, pero fueron secuestrados cuando circulaban por la peligrosa carretera 57, vía que atraviesa 6 estados de la República con altos índices de delincuencia organizada. Se ha documentado que el modus operandi que siguen las organizaciones delictivas y diferentes grupos criminales ligados con estructuras del narcotráfico privan de su libertad a las personas migrantes con el propósito principal de extorsionarlas y obtener un rescate, sea en dinero o en especie. Existen sobrevivientes del secuestro que han narrado haber sido privados de su libertad para realizar trabajos forzados, actividades ilegales relacionadas con el tráfico de drogas. Incluso algunos han sido secuestrados para ser entrenados como sicarios. La condición de irregularidad y las rutas por las que las personas migrantes transitan implican enormes robos de agresiones físicas, sexuales, psicológicas, intimidaciones, amenazas, tráfico ilícito, trata de personas, corrupción y extorsión, confiscación o destrucción de documentos, detenciones arbitrarias y con un incremento acelerado. El secuestro también, que incluye varios de los riesgos anteriores. A pesar de la grave naturaleza de esta problemática y el enorme saldo de víctimas que genera, el Estado mexicano no ha tomado las medidas suficientes de prevención, investigación y sanción para garantizar el acceso pleno a la justicia y la reparación del daño de las personas migrantes que han padecido la privación de su libertad personal y la consecuencia de violencia física, sexual, psicológica durante su cautiverio. La negligencia de las autoridades en seguridad pública y Procuración de Justicia para coordinarse en prevención e investigación de este delito trasciende la mera impotencia de los funcionarios para accionar debidamente y los colocan en una situación de complicidad con los plagiarios. Por ello, desde esta tribuna reitero de forma contundente un llamado a fortalecer a las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos para atender a las y los migrantes que transitan por México, especialmente a quienes son víctimas del tráfico y secuestro. E insto a las autoridades a realizar investigaciones diligentes y profundas, sobre todo que estén relacionadas con la persecución y sanción de los delitos de tráfico ilícito, secuestro en perjuicio de personas en contexto de migración en México. Exhorto a las autoridades, especialmente a las encargadas de la seguridad pública, a reforzar las acciones para que la migración se realice de manera segura, digna y ordenada. No es posible que en este país hayamos aceptado ser tercer país para efecto de los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. Y se les dijo a los migrantes que aquí en México iban a ser tratados, respetados sus derechos, incluso se les iba a reconocer con un documento para que pudieran viajar y trabajar mientras se resuelve su situación. Y ese no ha sido el caso. La frontera es un caos, está llena de gente que quiere cruzar, que incluso algunos eran encarcelados por la propia autoridad en lugar de darle resguardo, y que lamentablemente murieron en un incendio porque no los dejaron salir. Esta situación es inaceptable. Estamos pisoteando los derechos de hermanos que vienen con hambre, con ganas de mejorar su situación. México ha sido históricamente un país que ayuda a los migrantes, que apoya a los que están en situación de problemas en sus países. Pero con los mexicanos, con los migrantes de hoy en día no hemos sido así. Ha sido todo un engaño y estamos en una situación de una emergencia. Hay que solidarizarnos, no va a un ataque a una persona, es a todas las instituciones relacionadas y ojalá hagamos algo por nuestros hermanos que están en problemas. Muchas gracias. Gracias, senador. Y concluimos
la discusión de este tema con la participación del diputado Hamlet García Almaguer del Grupo Parlamentario Morena. Hasta por 4 minutos. Gracias, presidenta. Quisiera solicitarle atentamente